Quizás los miembros del cuerpo de Cristo que están oyendo hoy se preguntarán por qué razón su cuerpo no ha sido transformado de la corrupción a la incorrupción si ya sonó la final trompeta. ¿Por qué no ha sido transformado? Resulta que el preterismo en sus versiones de gracia y vínculo perfecto creen que la Biblia afirma que la segunda venida sucedió entre el 67 y el 70 a aquellos de la generación de Jesús, sus apóstoles y los más de 3.000 discípulos que estuvieron vivos en aquel tiempo. En consecuencia, por eliminación simple, creen que les sucedió el arrebatamiento físicamente en las nubes atmosféricas, por causa del desvío de comprensión del método histórico continuo. Es decir, no hay restos arqueológicos de su presencia vivos después del 67-70, y lo interpretan como que ya no estaban físicamente en el planeta. En eso se basan para creer que en el 67 o 70 ocurrió el rapto en la atmósfera físicamente, y su ausencia de prueba histórica la justifican en el supuesto cumplimiento de 1 Tesalonicenses 4, 16-17, poniendo a la suposición de sus mentes por palabra de Dios, sacando de contexto dicho texto para justificar su pretexto de una venida en el 70, y así justificar a Mateo 24:2 en la destrucción del templo de piedras, lo cual no demuestra nada, pues siguen sin pruebas arqueológicas que presentar. Es lo mismo que aportar como prueba la grabación sonora de un silencio de alguien vivo, para pretender demostrar que está muerto y así cobrar el seguro de vida. Continuemos desvelando el misterio. En Apocalipsis 1:7 dice: «He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá». Pero Jesús dijo en Mateo 24:34: «De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca». Y ahora sigamos leyendo el resto de Apocalipsis 1:7, que dice así: «Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén». Cuando Jesús dio todas estas enseñanzas a los 12 discípulos, hasta el momento de ser traspasado por la lanza del romano en la cruz, aún no había enviado Jesús el Espíritu Santo al mundo para salvar a los que le esperaban. En esos momentos ninguno de los 12 apóstoles experimentó ninguna conversión, ni bautismo en el Espíritu Santo, ni nuevo nacimiento, porque el Espíritu no había sido enviado, y todavía eran miembros de la generación de hijos de ira como los demás, porque no habían nacido aún del Espíritu de Dios que tenía que enviar Jesús después de su resurrección. Por tanto, entendemos que la generación de hijos de ira son los que le traspasaron, pues aquel romano que traspasó con una lanza su costado no estaba en Cristo, era hijo de ira, al igual que los 12 apóstoles, porque Jesús aún no había resucitado, faltaban 3 días. Los romanos de aquel día y los 12 apóstoles eran hijos de ira en el instante aquel, porque faltaban 3 días hasta que resucitase y enviase el Espíritu. Sin embargo, no lo envió con poder al tercer día, lo envió aproximadamente 50 días después, el día de Pentecostés. No hubo entonces ningún bautizado en el Espíritu Santo hasta ese día, revelando que la generación de hijos de ira son los que le traspasaron, conforme a Apocalipsis 1:7, en tiempo presente continuo, desde la cruz. En consecuencia, entendemos que los miembros de la generación de hijos de ira, objeto de la profecía de Mateo 24:34, son todos y cada uno de los que no están bautizados en el Espíritu Santo hoy. Una generación que tiene más de 2000 años. Por eso, la generación del romano de la lanza le vería en el futuro cuando ocurriese la venida del Señor, tanto en el siglo I como después del siglo XX. Y por eso, el día de la cruz habla solo de un romano en singular, pero en Apocalipsis son muchos los que le traspasaron, crucificándolo en sus corazones. Por lo cual, antes sea Dios veraz y todo hombre falto de comprensión, ya que las promesas y profecías del Señor están bien escritas, pero la mente inexperta lo procesa mal.
Como han entendido, Apocalipsis y la Biblia prueban que Cristo vive manifestado en los hijos e hijas de Dios en la forma del Espíritu Santo y escondido sin manifestarse en los no creyentes en forma de conciencia de bien, por lo cual Dios anuncia personalmente a todo hombre que existe, controla todos los acontecimientos de la creación y mueve el mundo hacia la paz, manteniendo la promesa dada a aquella generación: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, entendemos que todos los linajes de la tierra hacen lamentación por él día y noche desde hace 2 milenios. Sí, amén, conforme a Apocalipsis 1:7. Con todo, llamo a meditar a los ministerios de gracia preterista y de vínculo perfecto, porque aplican mal 1 Corintios 15:28, interpretando que diga universalmente que desde el siglo I ya Dios es el todo en todos, constituyendo en Dios a todo hombre, cuando en el texto no lo dice, para justificar las conversiones entre el siglo I y el XX y las suyas propias, sin esperanza de la venida de Cristo, pues la creen realizada en el 70. Según su versión de vínculo perfecto convenido, han nacido salvos sin necesidad de fe, por sus propios medios y sin necesidad de mediador entre Dios y los hombres durante sus etapas inconversos, ya que piensan que ellos y todos los hombres son los hijos físicos de la resurrección ocurrida en el 70 a su entender, negando que una vez vivieron excluidos de la vida eterna, y negando Isaías 25:8, que muestra mucho antes de que se escribiese Apocalipsis 1:18, tengo las llaves de la muerte, que tras destruir a la muerte, Hebreos 2:14, y su imperio, no habría nadie a quien salvar, debido a que los que quedan ya no mueren, pues son hijos de la resurrección. Pero ellos han necesitado de fe para pasar de muerte a vida, han necesitado de mediador entre ellos y Dios durante sus etapas de inconversos. La gente sigue falleciendo y ellos siguen predicando la salvación por la fe en Cristo a sus propios familiares que no son salvos, saliéndose ellos mismos del contexto de su propio pretexto, porque en el siglo XX han sido hechos partícipes de la salvación que según ellos concluyó en el siglo I, siendo salvados fuera de su escenario profético histórico continuo y que nos han dado a conocer como mezcla de preterismo total y vínculo perfecto, los cuales se autoexcluyen de la transformación, pues la creen destinada solo a aquella generación que vivió la versión preterista del arrebatamiento que piensan sucedió en el 67-70, y que Miranda, decreciendo en gracia, ha colocado inconscientemente como novedad para estos años, para los cuerpos físicos de los que le siguen, porque confunden el arrebatamiento con la transformación como cosas diferentes, pero Biblia en mano son la misma cosa, debido a que, y volviendo al tema, sacan de contexto 1 Corintios 15:28, que en realidad establece: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Sin embargo, al dar por firme la proposición de una supuesta segunda venida entre el 67 y el 70, también sientan por firme que el Hijo, desde ese año, ya sujetó a Dios todas las cosas. Y es por eso que sus mentes leen: Dios es el todo en todos, sin apoyo bíblico real.